Bienvenido al podcast de esta semana. Como has visto bien en el título, hoy hablamos de la autoestima, pero le hemos dado un poquito la vuelta. Por eso preguntamos, ¿una alta autoestima es sinónimo de salud psicológica? ¿Qué consecuencias puede tener una autoestima excesivamente alta? ¿Y cómo podemos darnos cuenta de qué nos está pasando? Si te interesa este tema, quédate estos minutillos con nosotras. Bienvenido. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Hola Dafne, ¿cómo estás? Muy buenas, me encanta este tema. Uy, pues encima nos acompaña Rocío, que vuelve. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar por aquí otra vez. Viniste, te dijimos que repetirías. Y has repetido. Sí, habéis cumplido vuestra palabra. Quien llega a los podcasts repite, además siempre pasa. Este es un tema que también hablamos mucho de él, la autoestima, porque además está muy presente, ya lo hemos visto en un montón de podcasts, en un montón de mensajes que nos escribís, que la autoestima la tenemos ahí y queremos trabajarla. Yo no sé si las personas de las que vamos a hablar hoy con la autoestima muy alta es que han trabajado mucho la psicología positiva con nosotros o no, pero justo hablamos del otro lado, del lado oscuro de la autoestima. Dafne, ¿es sinónimo de salud psicológica tener alta autoestima? Claro, aquí hay que hacer una matización. Si yo respondo de forma literal y concreta y concisa a esa pregunta, sería que sí, ¿vale? El tener una alta autoestima es un sinónimo de salud porque, recuperando un poco la información, solo un breve resumen de los podcasts anteriores, la autoestima al final es esa creencia, esa percepción subjetiva de la propia valía. Yo me siento una persona valiosa, ¿no? Claro, si yo pues, tengo eso alto, pues me voy a querer más a mí misma y eso va a favorecer que tenga un funcionamiento más adaptativo, por supuesto. ¡Hala! Como todo en la vida, en su justa medida. Entonces, cuando ya pasamos a una autoestima excesivamente alta, podemos encontrarnos con un matiz distinto, ¿vale? Aquí puede haber diferentes manifestaciones, lo vamos a ver, pero para que tú, si nos escuchas, puedas identificar si esto te sucede un poquito, aunque es un poco complejo, ¿vale? Pero puedas ir cogiendo algunas ideas, o bien, sobre todo, y lo más sencillo, si vives cerca de alguien con estas características, que lo puedas ir también identificando para que puedas ir protegiéndote un poco de las consecuencias que puedes experimentar, ¿no? Y ahí, como dos cosas muy básicas y muy esenciales dentro de las personas que tienen una autoestima excesivamente alta. Una de ellas es que se sienten personas especiales. Y de verdad lo sienten. O sea, por eso tienen comentarios que yo escucho con mucha frecuencia, frases del tipo, si es que la gente no se da cuenta, si es que tengo que ser yo siempre el que lo acaba haciendo porque parece mentira. Y lo dicen con una sensación de frustración y de agobio por tener que ser ellos los únicos que tienen la capacidad para poder hacerlo bien. Y no son conscientes de que ahí sin querer menosprecian el cómo lo están haciendo los demás, pero es que realmente lo sienten así. Esa sería una característica. Y otra muy evidente también es que para sí mismos son lo más importante del mundo mundial. Que en una parte, como decíamos, es fabuloso que nos prioricemos porque nadie nos va a cuidar a nosotros mismos como nosotros mismos. Pero llega un punto en que si traspasas una determinada frontera, pierdes la empatía. Pierdes esa habilidad para percibir también las necesidades que no solo tienes tú, sino que también tienen los demás. Y ahí es donde a veces se sufrirán más consecuencias, porque como la persona que tiene este rasgo, esta característica, se siente lo más importante, va a promover y a buscar lo que le venga bien a él o a ella. No lo que le venga bien a la persona con la que convive. Vale, os voy a ver, Rocío, una pregunta, porque según lo estaba diciendo Dafne, y como ella bien dice, sentirnos de esta manera también está muy bien. Oye, eso es que nos queremos, que nos tenemos ahí en cuenta, que muchas veces decimos que es lo que tenemos que hacer porque si no nos olvidamos de nosotros mismos. Pero desde dentro, y esto ya lo hemos hablado con otros temas, a veces lo que hacemos nosotros nos resulta difícil de contemplar, necesitamos como un poquito de espacio. ¿Cómo podemos detectar si a nosotros nos está pasando esto? Porque a lo mejor alguien nos está escuchando ahora mismo y dice, ay, bueno, pues yo me quiero mucho y me siento muy especial. ¿Cómo sé dónde pasamos ese límite? Bueno, a ver, es complicado. Hay que hacer un poco un ejercicio de introspección, yo creo. A ver, como ha dicho Dafne, las personas con una alta autoestima se consideran mejor que los demás.
Esa es la primera clave, ¿no? Pues yo soy mejor que el resto. Y también hay otra clave que es que siempre creen que llevan la razón, o casi siempre. Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Que la opinión de los demás vale menos que la mía. Entonces hay un punto de inflexibilidad cognitiva y les cuesta pues ver otras opiniones, las opiniones de los demás no vale, por lo tanto no las tengo en consideración, solo vale lo mío. Y bueno, esto es lo que pasa en los casos de autoestima excesivamente alta. Consecuencias, pues la mayoría son a nivel interpersonal. O sea, es más fácil que lo vean las personas que tienes a tu alrededor que lo veas tú mismo. Claro, las otras personas al final, pues puede que no les guste estar con una persona así, que está menospreciando lo que dices, tu opinión y demás. Tienden a monopolizar la conversación. También los demás se pueden sentir como inferiores, ¿no? Por ese motivo. Les lleva a tener relaciones conflictivas en todas las áreas de su vida, en el trabajo, con su familia, con la pareja. Los hijos también adquieren un modelo como que se sienten a lo mejor infravalorados en determinados momentos, con lo cual sobre todo a nivel interpersonal. Pero también a nivel interno, ¿no? Intrapersonal, tú puedes saber en determinados momentos que no te sientes bien y a lo mejor no sabes por qué y puede deberse a esto precisamente. Suelen tener problemas a la hora de afrontar el estrés, los cambios, a nivel emocional también, porque claro, ellos ven que no reciben la valoración que creen que merecen siempre. Al sentirse tan especiales, como que siempre esperan, tienen una expectativa de que los traten de manera especial, de que le hagan a lo mejor ciertos favores especiales, una admiración, y obviamente no siempre es así. Y llevan muy mal la crítica, ¿eh? En ocasiones eso también es un gran indicador, porque es como un ataque. En vez de observarlo como un aspecto de mejora, que todos cometemos errores, ¿no? Y seguir caminando, es como una herida narcisística, ¿no? Que se llama como el decir, jo, ahí tengo una brecha y yo me considero muy bueno o muy buena, entonces eso no puede estar en mí, y les cuesta el aceptar de los demás el que les digan cosas que tienen que mejorar. Bueno, además supongo que también tendrá que ver con lo que nos cuenta Rocío, que si mi opinión vale más que la tuya, como te pregunte lo que piensas de mí, pues venga, pues ahí se queda. Dafne, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que la gente está aprendiendo o que han aprendido o que han vivido para tener como estas características y sentirse de la manera que estáis explicando? Pues hay como dos escenarios muy distintos que hemos podido experimentar. Y eso es lo que al final da lugar a un tipo de narcisismo o autoestima excesivamente alta u otro. En psicología en muchas ocasiones hablamos de narcisismo primario y secundario, ¿vale? El narcisismo primario es esa persona que desde bien jovencita o jovencito ya se siente como estamos diciendo ahora y lo tiene en su estructura de personalidad, ¿vale? Y le falta ese puntito de empatía. Mientras que el narcisismo secundario o compensatorio, que también se llama, son personas que han desarrollado estas conductas y estas características, pero porque en el fondo tienen una sensación de inferioridad o de inseguridad, ¿vale? Y lo tapan de esta manera. También se llama autoestima inflada, por decirlo, para que veamos cómo nos hinchamos, ¿vale? Frente a los demás. Y claro, para llegar a uno o a otro hemos vivido cosas bien diferentes, ¿eh? Como podemos entender. Entonces, en el caso del narcisismo primario, cuando nos han educado, sobre todo, porque hay que entender que ahí es cuando la personalidad se va fraguando, las cositas que no hemos ido interiorizando bien, entre ellas, por ejemplo, está la falta de límites, ¿vale? Es decir, yo he hecho al final todo lo que he querido. Y entonces genera esa creencia equivocada de importancia, de lo importante que soy, que a mí nadie me pone un límite, ¿no? Esa sería una. Otra, por ejemplo, también es la falta de frustración. No, normalmente, si le damos a la persona o al niño o a la niña lo que quiere en el momento, a veces incluso sin que haya sentido la necesidad de querer eso, nos anticipamos a ese deseo, pues no va a tener la costumbre de sentir la frustración y luego luchar por eso que desea por sí mismo o por sí misma, ¿vale? Otra de las cosas es la falta del error admitido, ¿no? Yo no tengo la culpa, ¿no? Esto ha sucedido porque otra persona no lo ha hecho de forma adecuada. Se llama también locus externo en psicología.
Y eso me lleva a que no me responsabilizo de lo que está sucediendo. Entonces el cambio es complejo y esto también es importante tenerlo en cuenta. Y luego para mí uno de los más importantes es la falta de humildad, ¿no? Al final muchas veces hemos ido instaurando de eres el más guapo, eres la más lista, y lo hacemos con todo el cariño del mundo, pero si no lo ajustamos un poquito a la realidad y que vea que hay personas que hacen cosas mejor que él o que ella, pues vamos, lo que decimos, generando esa creencia distorsionada del sí mismo, ¿no? Ni pasarnos ni quedarnos cortos. Ahí es lo complejo en la educación, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Eso sería para mí como los puntos de crianza más básicos en el narcisismo primario. Y en lo que sería en el narcisismo secundario o esa autoestima inflada, para mí hay uno que es básico y fundamental, que es la falta de amor. Yo al final, cuando no he recibido atención simplemente siendo yo, llego a la creencia de que no soy suficiente para ser querido. Entonces me hincho y soy otra cosa distinta a la que verdaderamente soy para que me quieran. Y eso luego lo repito de adulto. Y por eso intento transformar mi imagen, intento transformar mi forma de ser, me convierto de verdad en algo alejado de mi esencia. Y hay algo en mi interior que se quiebra, porque tengo que estar todo el rato demostrando, porque en el momento en el que alguien tiene una reacción, un feedback que no se corresponde con mi esfuerzo, y es un feedback negativo, me derrumbo, porque lo más importante es lo que piensen los demás de mí. Por eso a lo mejor a nivel de conducta los dos parecen lo mismo, pero en origen y en sentimientos son completamente distintos. Ahora, Rocío, vamos a ir a por las claves, pero muchas veces me acuerdo cuando estamos aquí grabando y pocas veces lo digo. Y es que además de todos estos recursos que nosotros vamos lanzando de manera semanal, en nuestro blog, en iepp.es, puedes encontrar un montón de artículos del resto de compañeros que son maravillosos y que también hay técnicas, ejercicios, un montón de información y recuerdo que había un par muy chulos que escribió nuestra compañera Sonia Castro acerca de la autoestima en general y luego algunos específicos que si te interesan, ahí los tienes en nuestra web. Rocío, ¿cuáles son las claves que nos traes hoy? Pues a ver, lo primero y muy importante, diferenciar bien, ¿no? Que cuando se habla de autoestima es un concepto muy amplio. Las personas que tienen una alta autoestima, que hacen una valoración positiva de sí mismos, tienen también claro el concepto de humildad, pueden ser humildes, mientras que una persona con un exceso de autoestima no tiene esta capacidad, siempre se ve superior a los demás. Otra de las claves es que estos rasgos suelen generar mucho daño en las relaciones personales. Por lo que hemos comentado, porque tienen una serie de rasgos que son incompatibles con lo que nos une a las personas, ¿no? Con las fortalezas que nos unen, que son pues la cooperación, la empatía, la honestidad, la humanidad, este tipo de valores van como en sentido contrario, ¿no? Entonces, claro, si no tienen esto, que es lo que nos une, nos conecta con los demás, pues tienden a tener pues conflictos interpersonales importantes. Al final, a lo mejor se acude a tratamiento por un problema de pareja que el fondo está también ahí. O sea, realmente no es un problema de pareja, sino un problema de este tipo, ¿no? Y bueno, como ha dicho Dafne, pues hay que ver también el origen de todo esto, que bueno, lo bueno es que podemos cambiarlo y que teniendo esta información podemos hacer una prevención para que esto no pase, ¿no? Ya sabiendo esto, como que tomando una serie de pautas que tienen que ver, como ha dicho Dafne, con el estilo de educación parental, que no demos una educación muy permisiva, que reforcemos de manera adecuada. Pues todo esto, y bueno, el amor, por favor, que no se me olvide. El amor siempre, un amor incondicional, no condicionado a que te quiero si haces esto, pero si lo haces mal ya no te quiero, ese tipo de cosas. En fin, pues la teoría como que es fácil decirlo, pero luego hay que aplicarlo. Y pues ese tipo de cosas tenerlas en cuenta porque es un factor protector frente a estos rasgos. Entonces, para que el día de mañana pues nuestros niños y niñas tengan una autoestima sana, saludable y que se sientan seguros con lo que hacen y con lo que son. Cada vez que habláis de la educación, yo siempre pienso, jolín, los padres, con todo lo que hemos hablado ya de los padres, no tenéis deberes ni nada. Madre mía, qué responsabilidad.
No veas. Dafne, a practicar. Vamos a ¿Qué hacer hacemos? ejercicio. Venga, pues vamos a dar un ejercicio para cada tipo, ¿vale? Uno sería para esa autoestima excesiva y otro para la autoestima inflada. En el caso de la autoestima excesiva, puede ser muy útil el acudir a la fortaleza del carisma. Dentro de las clasificaciones de fortalezas Forte, el carisma lo que nos invita es a identificar los puntos fuertes que tienen los demás y hacérselos constar, ¿vale? De esta forma estoy entrenando mi atención en no solo destacar mis propios puntos fuertes, sino también los de los demás, ¿vale? Y de esta forma buscar esa cooperación de la que hablabas, Rocío, porque es verdad que también, y esto ocurre con frecuencia, cuando alguien tiene esa sensación de importancia, se siente a gusto con gente potente. Entonces, el que tú percibas las cosas buenas que tienen los demás te ayudará a relacionarte de forma más saludable, más de igual a igual, ¿vale? Y en el caso de la autoestima inflada, hay un ejercicio que a mí me encanta, que yo lo utilizo desde hace muchos años, aunque llevo un tiempo sin utilizarlo y gracias a este podcast he decidido retomarlo. Y es el de las medallitas, ¿vale? Es un anclaje en el fondo, es como una respuesta condicionada que se crea, ¿vale? Uno de los aspectos que suele estar cojeando en el caso de la autoestima inflada es el autorrefuerzo positivo. Hay como varios elementos dentro de la autoestima, ya lo sabéis, pues uno es este, ¿no? Y lo que ocurre es que, claro, lo que decía, acudimos a otros a que nos den ese refuerzo de cuando lo estamos haciendo bien. Entonces, si no nos lo dan, no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Y ahí es donde generamos cierta dependencia. Entonces, con las medallitas lo que hacemos es que tenemos como una semana de experimento en la que durante toda una semana, cada vez que yo desde mi juicio personal, que me puedo equivocar o no, da igual, esto es un experimento de una semana, ¿vale? No van a ser consecuencias muy graves ni a largo plazo. Si yo decido que lo que he hecho está bien y me hace sentirme bien y es algo adecuado, me digo a mí mismo o a mí misma, medallita. Y me toco aquí, me estoy tocando como en la solapa izquierda, ¿no? Que es donde solemos llevar las medallas cuando nos las ponemos. Todas las que nos dan, claro. A tope. Pues aquí, ¿no? Me tocaría aquí cada vez que yo cognitivamente en mi mente identifico algo que digo, ole, algo que he dicho, algo que me he atrevido, no sé, algo que me ha salido, no tiene por qué ser algo súper, hiper, mega excepcional, no. Contra cosas más cotidianas, más del día a día, mejor. Pues cada vez que tal, dame, medallita, pum, pum. Y voy asociando esto a reforzarme a mí misma. Y voy generando esa costumbre. Y sin darme cuenta, estoy creando una base de seguridad. De que soy yo la que decido lo que está bien y lo que está mal. Qué bueno. Pues después de este podcast, os voy a explicar cómo han sido mis sensaciones desde que hemos empezado, ¿vale? Al principio empezaba a pensar, ay madre, a ver si me está pasando a mí esto, y no me estoy dando cuenta, ¿vale? Luego he pensado, ay madre, a ver si la persona que nos está escuchando está pensando lo mismo que yo. Entonces ya he entrado en un momento de, venga. Luego he visto que la cosa se iba moderando, digo, venga, bien. Y encima, Rocío nos ha dicho, pero esto se puede trabajar, esto lo podemos dar. Y encima, cuando estamos con la gente nos dice, ya lo empezamos a notar, y esto es fácil. Y entonces ya he empezado a disfrutar mucho más. Y sobre todo con medallita. Me ha encantado este momento. Así que, como siempre, a practicar, que por eso le pusimos el título a este espacio de podcast, practicar la psicología positiva, porque aquí hay que venir con los deberes bien hechos. Muchísimas gracias, Rocío. Un placer. Espero repetir tripitis. Bueno, volver otra vez. Hoy te puedes poner medallita, ¿eh? Que lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Hoy, medallita. No sé cuál será el siguiente tema, pero repetiremos con Rocío seguro. Muchas gracias. Gracias, Dafne. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.